Bien, vamos a dar paso al panel de análisis. Invito por favor a los participantes de este segmento nos acompañen en el escenario. Bien, cedo la palabra a la doctora Marcela Meléndez, socia de Econestudio y profesora de la Universidad de los Andes, quien será la moderadora de este panel de análisis. Bienvenidos sean todos. Bueno, muchas gracias, buenos días y un lujo este panel después de la presentación que acabamos de oír, donde creo que están digamos, unas propuestas muy interesantes para algunos de los temas críticos que vamos a discutir acá. Voy a comenzar por presentarles a nuestros panelistas. Tenemos a Luis Eduardo Arango, que es investigador principal del Banco de la República. Durante 2015 y 2016 fue la persona que lideró el grupo de análisis de los mercados laborales. Luis Eduardo es además profesor universitario, dicta cátedras de macroeconomía, economía laboral y finanzas internacionales en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional, y tiene un doctorado en economía de la Universidad de Liverpool. Tenemos también a Fernando Larraín, que es el gerente general de la Asociación de AFP de Chile. Ha trabajado antes de eso como asesor del gobierno del expresidente chileno Ricardo Lagos y fue director de Desarrollo de la Facultad de Economía y profesor del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales en Chile. Es economista de la Universidad Católica de Chile y tiene una maestría en Asuntos Públicos de la Universidad de Princeton. Y en tercer lugar tenemos, pido disculpas si pronuncio mal el nombre, Amtunsi Mudwaba, que es vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores, la OIE, y presidente del grupo de los empleadores del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente es miembro de la Fuerza de Tarea B20 sobre el empleo, que hace parte del G20, y preside el grupo de trabajo sobre política de responsabilidad social empresarial y empresas y derechos humanos de la OIE, y es también miembro de la Comisión Global del Futuro de Trabajo de la OIT. Es una persona que tiene, digamos, varios puestos estratégicos para los empleadores a nivel mundial. Cuenta con un grado en Sociología Industrial y Política Africana y un grado en Leyes de la Universidad de Witwatersrand de Sudáfrica. Bueno, con eso empezamos, y como va a estar organizado esto es que los tres panelistas van a hacer presentaciones sobre temas distintos pero relacionados, y vamos a empezar con Luis Eduardo Arango. Luego vamos a tener una conversación, espero, alrededor de las presentaciones y del tema general del que trata el panel, que es disminución de la informalidad y aumento en pensiones y, digamos, en el contexto cambiante de los mercados de trabajo. Buenos días. Quiero primero que todo darle las gracias a Sofondos por la invitación, en especial a Santiago y en particular a Jorge Llanos, a Diego Eslava y a Margarita Osuna, que materializaron mi venida acá. Lo segundo que quiero decir es que mis opiniones no representan al Banco de la República, institución en la cual trabajo. Solamente me voy a referir a los resultados de una investigación en particular, voy a hacer énfasis en ella, entonces mis opiniones se van a referir a ese documento especialmente. La presentación es algunos elementos para un nuevo diseño del mercado de trabajo en Colombia. Después de tantos años de estudio sobre el mercado laboral allí en Colombia, muy bien acompañado de mis colegas, logré entender que el mercado de trabajo nuestro definitivamente necesita como una nueva presentación. Y voy a mencionar aquí 4 aspectos que yo creo que son centrales y que deberían marcar el rumbo de las discusiones en lugar del costo de vida y esas cosas. Yo creo que eso nos ayudaría a tener un mercado más flexible de lo que lo tenemos hoy en día, y como les decía, voy a hacer énfasis en particular en una de esos nuevos elementos. Yo creo que el análisis del mercado laboral colombiano debería darle mayor protagonismo a la productividad laboral y a la heterogeneidad regional del mercado de trabajo. Allí va a estar el énfasis de mi presentación posterior, pero también creo hemos aprendido que es muy importante
que se intensifique la reducción de los costos de búsqueda y del proceso de emparejamiento entre firmas y trabajadores. Yo creo que la resiliencia que ha tenido el mercado de trabajo pese a la desaceleración está reflejando una mayor flexibilidad del mercado de trabajo. Ya la modalidad de los contratos ha hecho que los salarios respondan más que las cantidades y por eso nos hemos tardado en ver reacciones, respuestas de la tasa de desempleo. A eso ha contribuido mucho y tenemos evidencia empírica sobre eso, de la reducción de los costos de búsqueda. A mí me parece un acierto de este gobierno haber impulsado la creación del Servicio Público de Empleo y todo el sistema de información que está procurando un mejor emparejamiento. Sin embargo, pues allí vamos a tener que darle más músculo técnico a esa institución y hacer que su conocimiento sea más generalizado en todo el país y procurar un mejor conocimiento de la oferta de trabajo. Hay relativamente buena información de vacantes, pero yo creo que necesitamos conocer un poquitico más la oferta de trabajo que se inscribe aquí en estas páginas para poder contrastar esa información con la información que produce el DANE de la oferta de trabajo. Entonces, a dar mayor énfasis a la reducción de los costos de búsqueda en nuestros modelos. Esto da que reduce el desempleo estructural de manera importante y ayuda mucho a la reducción de la brecha entre el desempleo femenino y el de los hombres. Lo tercero es la promoción de las jornadas divisibles, es decir, tenemos que meternos en la cabeza que la jornada no tiene que ser de 8 horas o una jornada completa. Serviría mucho para reducir la informalidad y el desempleo femenino tener jornadas mucho más flexibles, más divisibles y consecuentemente tasas de salario que sean por horas. Eso requeriría pues un eco en el sistema de pensiones y todo esto, pero podemos trabajar sobre ese aspecto. Esta idea es tomada de un trabajo de Jaime Tenjo y sus coautoras que publicamos en un libro sobre desempleo femenino. Y lo último es intensificar la educación financiera. Yo creo que los esfuerzos tienen que continuar porque eso va a impactar la tasa de interés de largo plazo en nuestro país, que va a reducir, según nuestros hallazgos, la evidencia empírica que tenemos, a reducir el desempleo estructural. Pero hay un aspecto de la educación financiera que para mí es especialmente sensible, es bonito, podemos involucrar el tema del embarazo adolescente en el tema de educación financiera vía reproducción de círculos de pobreza. Si ese es un renglón de la educación financiera, vamos a tener efectos muy importantes en la reducción del desempleo femenino en los próximos años. Francisco Lazo y Hugo López encontraron que en particular a las madres solteras, a las madres cabezas de familias les cuesta mucho encontrar un trabajo flexible cerca de sus viviendas. Entonces creemos que si se planifica mejor el tamaño y la oportunidad de la familia, vamos a tener en el futuro menores tasas de desempleo estructural y menor desempleo femenino. Todo eso pues enmarcado, como les digo, en el programa de educación financiera. Pero yo me voy a referir al primer aspecto, es al mayor protagonismo de la productividad laboral y la heterogeneidad del mercado de trabajo en Colombia. Este es el trabajo pues, que inspira las ideas que les voy a dar acá. Es informalidad laboral y elementos para un salario mínimo diferencial por regiones, un trabajo en coautoría con Luz Adriana Flores, quien hoy en día coordina ese grupo de análisis de mercado laboral en Colombia. Son ideas muy simples y recogen en esencia lo que se ha dicho desde ayer hasta este momento. La informalidad laboral va a identificar aquella fracción de la población ocupada que no cumple en general con las formalidades de ley. Eso es bien sencillo. La idea nuestra es que una alta prevalencia de trabajo informal constituye un indicador de que el mercado laboral no está funcionando bien. Y miren ustedes cómo es la historia aquí en el caso colombiano. Tenemos, parecido a lo que ya han mostrado algunos expositores antes, la tasa de informalidad más alta si nos comparamos con los vecinos, ¿verdad?
Y este es el comportamiento de la tasa de informalidad acá, calculada como lo hace el DANE, utilizando el tamaño del establecimiento, hasta 5 empleados. Más o menos, tiene un comportamiento más o menos similar si uno la calcula utilizando la afiliación a Seguridad Social. Miren ustedes que el desempeño desde 2010 ha sido muy bueno, se han reducido varios puntos, cerca de 5 puntos en la tasa de informalidad. Había empezado a reducir, miren ustedes, no sé de dónde puedo, acá, había comenzado a caer antes de la reforma de 2012, pero muy seguramente, yo creo eso, la reforma hizo que su caída fuera persistente, la reforma tributaria de 2012. Entonces es esta tasa de informalidad a la que nos vamos a referir nosotros acá, y nuestra sospecha es que al mal desempeño del mercado laboral colombiano está contribuyendo el salario mínimo, no exclusivamente, pero pues es la presunción que tenemos, a pesar de que es una institución del mercado laboral como diseñada para favorecer a los trabajadores de menor capacitación. Aquí vemos entonces el comportamiento del salario mínimo en forma de índice desde el año 2000 hasta hoy en día, deflactado en el caso de la línea continua con el IPC de ingresos bajos y la línea punteada con el IPP. Si tomamos la línea continua, en estos 17 años ha crecido 1% anual en términos reales el salario mínimo. Es decir, pareciera que la productividad laboral ha crecido a ese ritmo y yo tengo serias dudas sobre eso, de que haya crecido a un ritmo del 1% anual. Me parece que el acelerador, o más bien el bus del salario mínimo, si lo ponemos en esos términos gráficos, el bus del salario mínimo va a un ritmo muy rápido, mucho más que el crecimiento de la productividad laboral, que son dos caras de la misma moneda, ¿sí? La baja productividad laboral y la alta tasa de informalidad, dos caras de la misma moneda, la una retroalimenta a la otra. Y aquí tenemos el salario mínimo como proporción en primera instancia del salario de las personas que ganan por debajo del mínimo, es decir, otra manera de ver la informalidad, las personas que ganan menos del mínimo, que son cerca de 10 o 12 millones de personas aquí en Colombia, es 125%. Marcela Eslava hablaba ayer de un gap de productividad entre formales e informales de cerca del 30%. Este es un indicador imperfecto de la medida que ella sugería, pero está alrededor de 25%. Es decir, un trabajador formal que se gana el mínimo es en promedio 25% más productivo que un informal. Aquí está la relación con respecto al salario mediano, salario mínimo sobre mediano, y aquí la relación con respecto al percentil 70, que es la medida que nosotros utilizamos en este trabajo empírico sencillo. Aquí, pues de nuevo, Colombia es estrella en esa relación, tiene un salario mínimo muy alto comparado con otros países, ya han mostrado aquí estas estadísticas. El salario mínimo, decimos nosotros para empezar, no es ni alto ni bajo, o un salario en general. Para uno juzgarlo necesita compararlo con algo, y el referente natural es la productividad laboral, la productividad del trabajo. Eso es elemental, y nosotros utilizamos de nuevo esta estadística para mostrar que aparentemente la productividad de Colombia es muy bajita. Este es el producto por trabajador, ya hemos visto también esta estadística antes acá, más baja que la de Chile, Costa Rica, países comparables. Muy bien, entonces cuando el salario mínimo es muy alto, comparado con la productividad de los trabajadores menos calificados, va a tener efectos nocivos en la generación de trabajo formal. Entonces, con estos antecedentes nosotros quisimos verificar si el salario mínimo afecta la prevalencia de la informalidad en Colombia, y si es así, si los efectos varían a nivel de regiones, a nivel geográfico. Entonces, lo que nosotros sugerimos al final es que los aumentos del salario mínimo deben ser mesurados, es decir, debemos levantar el pie del acelerador de ese vehículo que es el salario mínimo, y más bien darle más fuerza al aumento de la productividad. No es que bajando el salario mínimo vamos a tener más formalidad per se, no. Tenemos que impulsar también la generación o la mayor productividad laboral. Ahorita hablamos un segundito sobre ese asunto. Entonces,
También sugerimos que el salario mínimo puede ser diferencial por región dependiendo de la productividad laboral de cada una de ellas. Aquí en este gráfico pues es una muestra de los gráficos que tenemos en el documento, que son 23 ciudades, esto es un trabajo puramente urbano. Tenemos la diferencia entre la tasa de informalidad de cada ciudad y el total de 23 ciudades. Miren ustedes, Bogotá todo el tiempo ha tenido una tasa de informalidad por debajo del promedio, cerca de 8 o 9 puntos porcentuales por debajo del promedio de 23 ciudades, pero Cúcuta, Florencia, Sincelejo tienen tasas de informalidad muy altas, lo cual me sugiere a mí que allá la productividad laboral es muy bajita y yo no entiendo cómo, si la intensidad de la enfermedad es distinta, en estas ciudades les damos la misma dosis de medicina, que es un salario mínimo. ¿Okay? Nosotros observamos el comportamiento de las tasas de informalidad por ciudades y definimos 4 niveles. Esto es enteramente arbitraria, esta clasificación. Ciudades de baja informalidad, de media informalidad, de informalidad alta y de informalidad muy alta, muy alta. Esto dependiendo pues de las desviaciones estándar con respecto al promedio, ¿sí? El grafiquito está aquí, es más sencillito acá. 2 minutos. No, me bloqueé. 2 minutos. Y todavía no he empezado. Muy bien. Entonces aquí tenemos las ciudades de muy buen desempeño en materia de informalidad, de desempeño medio, aquí de desempeño medio, esto es el grupo 2, el grupo amarillo, aquí las ciudades que tienen informalidad alta y acá muy alta. Con esto definimos 4 grupos: Bogotá, Manizales, Medellín. Miren, Bogotá tiene muy buen desempeño en materia de informalidad a pesar de los altos costos de movilización, pero es que Bogotá tiene una ventaja sobre el resto de ciudades del país, tiene gente muy educada, muy educada. Entonces, para nosotros tomar en cuenta los costos de movilización debemos hacer un neto con el beneficio que reporta la educación. En el grupo 2, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Pereira, Popayán, Tunja. En el grupo 3, aquí está el mayor problema del mercado laboral colombiano: Armenia, Ibagué, Neiva, Pasto y Villavicencio, y gravísimas Cúcuta, no por los venezolanos que están llegando, esto seguramente lo ha intensificado, pero ya Cúcuta venía con problemas. Es una ciudad de muy bajo nivel educativo y muy vulnerable a todos los problemas que la han rodeado. Está Florencia y Quibdó, y 5 ciudades de la costa. Esto es muy llamativo: Montería, Valledupar, Riohacha, Santa Marta y Sincelejo, este caso que les mostraba ahorita. Allá la informalidad es en promedio 20 puntos porcentuales más alta que el promedio del país. Nosotros hicimos unos ejercicios, pues dado que no hay mucho tiempo me voy a referir a esto. Hay un modelo teórico que nos guía para llegar a esto, que el salario mínimo afecta la tasa de informalidad y de desempleo, ¿sí? Produce esos 2 fenómenos, pero en particular afecta la tasa de informalidad. La tasa de informalidad también la afectan el ciclo económico, controlamos por los costos no salariales, es decir, nos sugiere el documento a nosotros que hay que continuar con la reducción de los costos no salariales, y el candidato natural es la financiación del sistema de cajas de compensación. La tasa de interés, por eso mencionaba al comienzo que hay que continuar e intensificar con las tareas de educación financiera para tener un mejor desempeño del mercado laboral. El salario mínimo afecta la ocupación formal, la reduce, pero miren ustedes que no afecta el desempleo juvenil ni la tasa de desempleo, eso ya no le pega. El salario mínimo no es una preocupación para el desempleo, y eso lo hemos encontrado en otros trabajos. También hicimos el ejercicio, los resultados anteriores eran una aproximación de panel, estas son series de tiempo y también encontramos ese resultado. ¿De acuerdo? Entonces, con estos, aquí tenemos los resultados por grupos, esto se puede encontrar fácilmente en el documento por grupos de ciudades, y vemos que siempre aparece pues el salario mínimo como determinante. Tenemos problemas para encontrar la misma evidencia en las ciudades del grupo 2, pero no en las ciudades del grupo 3 ni en las del grupo 4. Nuestra propuesta con esto es que debemos intentar un salario mínimo diferencial por regiones. El salario es fijado
por el Comité de Concertación Salarial, el incremento, ¿sí? Y ese va a corresponder a las ciudades del Grupo 1. A las ciudades del Grupo 2 les vamos a aumentar el 75% de lo que aumente el salario mínimo en las ciudades del Grupo 1. A las ciudades del Grupo 3 les vamos a aumentar el 50% de lo que aumente el salario en las ciudades del Grupo 1, y a las ciudades del Grupo 4, las 5 de la costa, más Cúcuta, Florencia y Quibdó, el 30%. Es decir, en todas las ciudades habría incremento del salario mínimo en términos nominales, solo que va a ser diferencial. Aquí no estamos proponiendo una reducción del salario mínimo en términos nominales, eso no es así. Y tiene además la bondad esta medida de que si una ciudad, al mirar la evolución de su tasa de informalidad en los últimos 2 años, pasa de un grupo a otro, es decir, empeora, por ejemplo, Bogotá pasar al grupo 2, su salario mínimo en términos nominales no caería, tiene esa ventaja. Esta figura existe en otros países, en muchos países, por sector, salario mínimo diferencial por sector, por región, por edades, todo esto. Nosotros proponemos una transición de 5 años, es decir, después de 5 años, si observamos el gráfico, ya el aumento comienza a ser el mismo en todas las ciudades, después de 5 años, cuando ya se haya establecido el salario mínimo diferencial, y la idea nuestra es que después de ese periodo comienza a ser el incremento igual en todas las ciudades. Hay que hacer muchas cosas para aumentar realmente la productividad y reducir la informalidad. En particular, aumentar la educación. En mis ejercicios empíricos yo sustituí el salario por la educación, y efectivamente aquí lo que manda, lo que nos va a ayudar a reducir la informalidad laboral y aumentar la productividad es la mayor educación. El ejercicio es exactamente igual si yo sustituyo salarios con educación, la evidencia es exactamente la misma. Tiene además otra ventaja esta propuesta, y es que nos pone a pensar en la productividad laboral periódicamente, porque las ciudades van a querer salir de los grupos de bajo desempeño y van a querer alinear todas sus instituciones para que se produzca el aumento de la productividad laboral. Muy bien, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Vamos a invitar ahora al señor Mtunzi Mudwaba a hacer su presentación. Por favor, corrige la manera de pronunciar el nombre. Y les voy a pedir que nos acojamos a los 15 minutos para ver si logramos tener un espacio de conversación antes de terminar la sesión. Thank you, Marcela. I think the biggest problem is that everybody worries too much about pronouncing my name. And so by the time you get to it, you've got a mental block. Es posible. But actually it's quite easy. It's Mtunzi, Mtunzi, Mtunzi. Very simple. So colleagues, I think I'm not used to this equipment because I use Apple, so I'm going to try. I hope I don't mess up here. Somebody should give, okay, it works easily. So good morning, buenos dias. I was trying to decide how best to proceed because I don't want to have a problem with time, because I noted when it goes red, you start going into panic. So I'll go through my slides very quickly, as long as they will be shared. You know, I'm just using them so I can remember really what I need to say to you. I'm also very happy to be here. I must tell you that I was invited by Guillermo when we were in Santiago, Chile, and I said, whatever happens, even though my diary is a bit tricky, I will be here. But I'm here for a number of reasons. Some of them I'm not going to share with you. I shared with Guillermo and some other friends last night. But the other reason is because I'm a cyclist. I'm always following all the Colombian cyclists, you know, like Nairo Quintana and Esteban Chavez and so on. Someone was even shocked that I know that Quintana's weight is 56 kilograms and, you know, and his height and so on, because I'm quite big on cycling. The other reason I'm here as well is because, you know, when I took up this role as the global spokesman for employers, and I'll explain a little bit later what that means, because, you know, as part of the International Organization of Employers, we have member organizations in 143 countries, but the member organizations are actually 158.
But within the ILO, of course, there's 187 member states, and some of the business organizations, are not members of the IOE, but we still have a duty to represent them. So I represent 187 countries, and so have to have a sensitivities of all the regions that one goes into. But when I went into this role, I was actually lobbied and supported by Latin America before anybody else. So for me, coming here is like coming home to see friends. The third reason I thought it was a good opportunity to be here is because some of you will be aware, some of you will not, but a few weeks ago in March at the governing body of the International Labour Organization, after 14 years of working very hard, we managed to get something that is going to put a lot of pressure on Venezuela, a commission of inquiry against Venezuela. Some of the governments have tried to oppose this in the past, and some of our other colleagues were not sure we should have it. But after a number of years, our employers pushed very hard that we do need to have this commission of inquiry because we do need pressure. And so for me to be here and see Mr. Ricardo Hausmann and the role he's also played is a very good time. So with that, having given you that background, I go into my slides. And as I've said, I'm looking forward to having the discussion after the slides rather than the slides themselves. The future of work. When we talk about the future of work, we're aware that there's a number of things that a lot of people have already said, ranging from demographics, in terms of changes, the future of social protection, which is really what we are partly discussing here, and how social security policies can adapt to these changes. It's very important that I mention as well that within the International Labour Organization, some of you who follow what the International Labour Organization does will be aware that it's turning 100 years next year. And as we turn 100 years next year, as part of the centenary celebrations, I think as Marcella was introducing me, the Global Commission on the Future of Work is a project or a program that's meant to celebrate the centenary of the ILO. And in doing so, there's about 24 brains that have been put together right across the world to talk about how we are to craft and embrace this future of work. How are we going to do it? It's very important. And then there's 4 other people who are not there by virtue of their brains, and I'm one of them. We are there because we are ex officio and we represent constituencies. And so it is important for me that I take this opportunity to share with you that the future of work has got 6 clusters that we've discussed in the last meeting, which was 2 months ago, and the next meeting is on the 15th to the 17th of May, in about a month's time or so. The 6 clusters are, 1, the role of work for individuals in society; 2, bringing an end to pervasive global women's inequality in the workplace; 3, technology for social, environmental, and economic development; 4, managing change during every phase of education; 5, new developments for growth and development; and 6, the future governance of work. Now, the future governance of work becomes very important because when you talk about social security systems, you have to talk about that within the context of the future governance of the world of work. There's 2 elements under the future governance of the world of work, and I'll come back to those later. One is the direction in which we shall be taking social protection flows and how they adapt to the future. The second one is how the ILO in itself, the International Labour Organization, is going to determine governance for the future of work. Now, you must remember, a lot of people have been talking about a number of things here, about the minimum wage. So for me, when you talk about minimum wage, I think Convention 131 of the ILO. Because some of you in the room may not be aware that before you talk about a minimum wage, you need to talk about the convention that gave birth to a minimum wage. And it takes care of a number of considerations: the locality of where you are setting the minimum wage, the national practices in that country, the cost of living in that particular country, and of course your national laws and so on and so on. But we also need to be aware that when you talk about all these issues, social security flaws, for instance, for me, I think about it in terms of the policy outcomes of the ILO. The ILO has 10 policy outcomes. The entire program and budget of the ILO is based on those. The first one is more and better jobs. That's the first policy outcome.
The third is social protection flaws, specifically. And if you go into the website and you check what the policy outcome number 3 on social protection flaws is about, it will give you a related thematic on the future of work on the same website. The 6th policy outcome is how do you convert informality to formality. So these are things that have been conceptualized already there. But if you look at the thematic related discussion, it talks about the future of work. It's also important that we look at policy outcome number 4, which talks about sustainable enterprises, because we've got to have enterprises that are sustainable for us to do all of this, and so on and so on. Now, I'm sharing these with you because I'm hopeful that one can be able to offer a very different view of how maybe we need to proceed, because all of these things that we've talked about, technology and innovation, when we talk about innovation, we also talk about how we innovatively look at adapting new ways of dealing with social protection, with social security for the future. And when one looks at the different challenges that people have already talked about, this is information that everybody here has talked about, and I'm sure more people will share about the challenges that one faces when one looks at how it's becoming unsustainable to look at things and to deal with things the way they've been dealt with. The question we should be asking is how do we... That's not me, is it? Okay. You must look at the clock now, Marcella. It's not me. Because I don't think the colleagues can hear now. Are we to leave the room? What do we do? Así es, por favor, entonces nuevamente invito a los asistentes que ya se encuentran en el auditorio. Vamos a retomar el espacio que estábamos llevando a cabo, el panel que modera la doctora Marcela Meléndez, el panel de análisis. Nuestro conferencista, adelante por favor. Okay. So in cycling, we would call that a feeding break. When you go feeding and drinking, because I thought I was responsible for that, and now my clock has started running again. And I was thinking of starting at the beginning, but I think that in the interest of making sure that everybody gets an opportunity, I shall not do that. I'll resist the temptation. So I was at a point, colleagues, where I was saying that I was trying to see how one can be able to introduce something different to this discussion. Given that we've got this Global Commission on the Future of Work that I talked about, and given that we are looking for innovative ways to do things differently, and given that there's this tension about how to move forward, and in the past, the challenges have been that we've never had inclusive economies, we've never had good policies that proactively look at how we bridge the informality and the formality. And you must remember that as we go into the future of work, the old labels of what formality and informality look like, and the old labels of how standard forms of work and non-standard forms of work looks like have to change. So my offer is that somehow, and I already had a chat last night with Fernando and some of the colleagues, is that we find ways for some of us who are in the ILO, in the International Labour Organization, to influence a very different way of thinking. And to influence a different way of thinking means we've got to get a lot of the research and the information that one is getting here, because part of my being here is doing a fact-finding mission. So we can be able to have very different discussion influenced by different thinking and different regions. Because here's the other reality, or what in my region in Africa I would say is an elephant in the room, is that in the past, things have always been influenced by the same people, all the time. And I'm not going to say who these people are. As we move into this future, we do need to have different kinds of people with different kinds of thinking. So when we have a meeting, for instance, on the 15th to the 17th of May in the Global Commission, it would be great if one could be able to get papers from some colleagues to be able to place and then have follow-up discussions on that. When you talk about the future governance of the world of work, you've got to remember
that future governance that we need to frame together is a very good opportunity for us to be able to put the framework for how things must look, so that when we talk informality, when we talk the minimum wage, when we talk how do we bridge the gap, we've got ways that are new of looking at it, and we open our minds. Because one of the problems I find within the ILO environment in itself, even though we've got 187 countries, is that we've got the same people speaking all the time. And every time the same people speak, somehow revolutionarily they think that they come up with something new. We need to change that. And when you look at those policy outcomes as well that I was talking about, policy outcome number 3 on social security and social protection floors, and we talk about the program, and we talk about the budget of the ILO, we need to see how we influence those programs, because every time we have a full-blown discussion based on tripartism, based on social dialogue with the trade unions, and based with the member states, because the governments that we deal with in the ILO are part of the problem. But we need to make them a part of the solution, and the only way we can make them a part of the solution is by ensuring that you take it to a place like the ILO, where what the governments say in other platforms, in the ILO, that's one of the constituencies. They are not the only constituency we listen to. We've got to listen to them, listen to the trade unions, and they also have to listen to us as the employers. You will see that according to my slides, it says gracias. So I'm done, and I've got 2 minutes to go, Marcela. Am I getting a bonus? Thank you very much. Buenos días. Me voy a saltar los protocolos, pero solo agradecerle a Sofondos y a FIAP por la invitación de estar acá y poder compartir un panel que al menos entre los que estamos se ve diverso. Así es que lo que pide Mtunsi en un principio de mirar los problemas con otras miradas, creo que se logra en el panel. Yo no voy a hacer ninguna propuesta, así que lo que esperaban propuestas o regresiones o muchos gráficos de este economista no van a ver ninguna de las anteriores, así que les voy a ajustar las expectativas rápidamente, pero sí lo que quiero hacer es dejarlo con varias preguntas. Mi presentación busca un poco abrir la discusión que después vamos a tener con Marcela. ¿Ya? Yo voy a hablar de mercados laborales y pensiones. Creo que el profesor Zappelli pone el punto exacto donde hay que ponerlo. Toda la discusión de pensiones, nosotros nos gastamos mucho tiempo hablando de cuánto subir la edad de jubilación, la tasa de cotización, pero la verdad es que las pensiones al final del día son un espejo muy claro de qué es lo que está pasando en el mercado laboral. Y por lo tanto, toda la discusión de pensiones, si no hacemos algo en el mercado laboral, va a quedar algo coja. Y déjenme tomar algunas cifras que ya han mencionado, no quiero detenerme en esto, pero esta es la realidad de por qué Dinamarca y Holanda son el número 1 y número 2 en los sistemas de pensiones del mundo, y por qué Chile está solo en el lugar número 9 y México está mucho más abajo en la tabla. La densidad de cotizaciones en países como Dinamarca o Holanda es alrededor del 90% del tiempo, en cambio en Chile y México son escasamente la mitad del tiempo. Una mujer en Chile cotiza en promedio 15 años y tiene que financiar una pensión cuando llega a los 60 años de su edad de jubilación hacia 90 años. Por lo tanto, ahorró 15 años para financiar los próximos 30 años. Ni Houdini, como mago de las finanzas, va a poder hacer buena rentabilidad para poder tener una buena pensión. El segundo punto tiene que ver con la informalidad. No me voy a detener en la informalidad, han hablado mucho de la informalidad, da lo mismo los datos que uno use, la informalidad en América Latina es alta, pero yo me preguntaba en esta conferencia, si no resolvemos el problema de informalidad, ¿entonces los sistemas de pensiones de capitalización individual están muertos? Yo creo que no. Yo creo que nosotros podemos tener sistemas de pensiones eficientes y sostenibles a lo largo del tiempo, aun cuando tengamos economías con algún nivel de informalidad. Y creo que tenemos que ser un poquito más creativos en los temas de informalidad que solo obligar a las personas a cotizar a lo largo del tiempo, que es la definición más clara que uno tiene en esto. Concluimos rápidamente en todos los paneles probablemente tres cosas. La primera es que
tenemos una falta de cobertura en nuestros sistemas de seguridad social, tenemos que hacernos cargo de eso. Lo segundo es que cada vez más la diferencia entre lo formal y lo informal se va a desdibujar. Los que conducen Uber, los que trabajan hoy día en el retail, los más jóvenes, hoy día vamos a vivir en un contexto de mucho más informalidad de la que estábamos acostumbrados, y esto no solo está pasando en América Latina, también está en los debates de los países más desarrollados. Y por lo tanto, esto va a hacer de alguna forma que el fisco también pierde ingresos. Así es que el desafío de poner pilares solidarios más amplios de cargo del Estado van a ser temáticas que van a ser relevantes a lo largo del tiempo. Ahí el diagnóstico muy breve, y quiero tratar de enfocarme en estos 3 puntos que vienen a continuación, que es cómo va a ser el futuro de los mercados laborales. ¿Ah? Y quiero partir con los millennials y emprendimiento, que ganan de haber tenido en este panel a alguien de 20 años también para que nos hable respecto a los desafíos del mercado laboral. ¿Qué pasa hoy día? Y yo creo que tenemos que ver de alguna forma los paradigmas de una manera distinta. Siempre nosotros hemos visto esto del tema tradicional. Una persona joven entra al mercado laboral, trabaja por 40 años, cotiza, paga impuestos, recibe pensión. Por lo tanto, suponemos que el empleo es en empresas o en instituciones públicas por largo periodo de tiempo. Suponemos que hay horarios y responsabilidades fijas, que hay que cumplir tiempo. Y suponemos que gastamos mucho tiempo en la empresa. ¿Ah? Y por lo tanto, la empresa, de alguna forma, compite con el aspecto laboral o personal de los trabajadores. ¿Qué pasa hoy día con el mundo más joven? ¿Qué pasa con los millennials, con los emprendedores? Hoy día los emprendedores quieren ser emprendedores, quieren ser dueños de sus propias empresas, no quieren destinar grandes horas de trabajo para que otros hagan el dinero, quieren hacerlo ellos. Quieren, y me sumo aquí también en este debate, y creo que las mujeres también, independiente de la edad, también lo piden bastante, trabajos y horarios flexibles. Va a ser difícil ver a una persona que hoy día tiene 20 años que pase toda su vida laboral en la misma empresa. Va a ser probable que pase por 20 distintas empresas. ¿Eso es mejor o peor? Es un juicio de valor. Yo creo que va a ser la realidad. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a tener altos niveles de rotación y tenemos que acostumbrarnos a que las personas puedan trabajar desde distintos lugares. ¿Ah? Las ciudades van a empezar a competir por atraer capital humano, porque vamos a poder hacer el trabajo desde distintos espacios. ¿Qué significa entonces para las pensiones este tema del futuro del trabajo? Va a haber una reducción en la relación tradicional empleado-empleador, vamos a tener relaciones de muy corto plazo y basadas mucho en el emprendimiento. Y eso va a significar una entrada tardía al mundo laboral. Ahora, ¿nos importa que haya una entrada tardía al mundo laboral? Sí, nos importa y nos importa muchísimo. Estoy con un problema de las láminas, parece, pero déjenme ver acá si es que puedo ponerla bien ahí. No es la tabla. Bueno, a ver, déjenme pasar acá. Tampoco. Bueno, se quedó estancado. Ahí van a intervenir un segundo aquí la presentación. Volvemos al principio, pero no voy a empezar desde cero, así que no se preocupen. Quiero simplemente hacer el punto de la entrada tardía al mercado laboral y quiero utilizar 2 gráficas con esto. ¿Ah? La primera es una tabla bien simple. ¿Ah? Aquí hay 3 personas, ¿no es cierto? Está Esteban, está Jacinta y está Diego. Esteban es capaz de ahorrar 40 años, es una persona que uno podría decir hoy día está entre los 55 años, 60 años, tradicional del mercado de pensiones, el buen alumno, ¿no es cierto?, el que se saca puros 10 y tiene puras estrellitas, logra entrar al mercado laboral a los 25 años y cotiza durante 40 años. Esa persona logra acumular, si todos los años cotizó 20 UFs, que es un monto de Chile, pero póngale 20, logró aportar 800 a su fondo de pensión y va a terminar con un saldo acumulado de 2.700. Jacinta entra a trabajar a los 25 años al mercado y decide cotizar solo por 20 años. Cotiza entre los 25 años y los 45 años.
Jacinta aporta 400 al fondo y termina con un saldo a los 65 años cuando se pensiona de 2.000. Por otro lado está Diego. Diego ahorra exactamente lo mismo que Jacinta, por 20 años. La única diferencia es que Diego fue emprendedor informal por mucho tiempo y decide entrar a ahorrar a los 45 años. Diego se casó, tuvo hijos, dijo tengo que tener un empleo formal, entro al mercado laboral y cotiza solo por 20 años, entre los 45 y 65 años. Ahorra la misma cantidad que Jacinta, 400, pero su saldo es un tercio más bajo. Un 35-40% de la pensión se construye en los primeros años de vida laboral. Por lo tanto, es muy importante que los jóvenes puedan ahorrar a lo largo del tiempo. Este es otro gráfico que muestra la realidad de pensionados en Chile. Y lo que muestra simplemente este gráfico es que la línea azul es la óptima, ¿no es cierto? Una persona que logra tener densidades de cotización en el 90% entre los 30 años adelante. Pero la verdad es que la gran mayoría de las personas, y fíjense en la primera parte acá, entre los 25 y 30 años, cotizan muy poco. Da lo mismo cuánto sea la tasa de cotización para esa gente. Igual van a tener una pensión bastante baja. Entonces tenemos un primer desafío que tiene que ver con personas entrando tardíamente al mundo laboral. La segunda tiene que ver con la tecnología. De nuevo, aquí habló el profesor Hausmann, el profesor Zapelli, el profesor Puyol, hablaron de los desafíos de la tecnología. Lo que es cierto es que hoy día un 54% de los empleos en la Unión Europea pueden hacer los robots. Eso es una pérdida de 180 millones de empleos. Lo mismo pasa para Estados Unidos, no es muy distinto. Y si uno piensa en América Latina, que nuestros empleos son más precarios y más cuentapropistas, como decía el profesor Hausmann, tienen menos letras, es más fácil cambiarlo por robots. Eso va a hacer que haya mayor automatización de empleos, más descentralización, más digitalización y, por lo tanto, nuevas regulaciones. Y eso va a generar un cambio que yo creo que nosotros no nos hemos puesto a pensar en los sistemas de pensiones que vienen en los próximos 30 o 40 años, que es un desafío que viene adelante. ¿Cuál va a ser realmente el futuro del trabajo desde esa perspectiva? Y creo que va a ser parte de la discusión que vamos a tener con Marcela. Y quiero concluir con el último punto, que es el envejecimiento. Si algo va a transformar el mundo en los próximos 30 años es que las plazas públicas no van a haber niños y van a haber viejos, van a haber adultos mayores en las plazas. Si uno mira las cifras hoy día, en el mundo existen alrededor de casi 1.000 millones de personas mayores de 60 años, eso equivale hoy día a 20 veces la población de Colombia. Pero cuando uno extiende esto al año 2050, vamos a tener casi un tercio, un poco más de la población mundial de personas mayores de 60 años. Eso es un cambio radical, no solamente de la perspectiva de las pensiones, sino que de muchos otros aspectos. Y eso va a ser, por lo tanto, que ya ha sido expuesto en este seminario varias veces, que los sistemas de reparto, dado las tasas de dependencia, no son sistemas capaces de sostener los desafíos de las pensiones en el largo plazo y, por lo tanto, no tiene mucha lógica. Y yo me preguntaba cuando hacía esta presentación respecto a la transición demográfica, nosotros hablamos de subir la edad de jubilación, pero ¿deberíamos seguir hablando de tener una edad de jubilación? ¿Tiene sentido tener una edad de jubilación? ¿Está el mercado laboral preparado para tener esta cantidad de adultos mayores? ¿Están nuestras ciudades preparadas? Y aquí voy a ir de casualidad a la presentación que hizo el profesor Hausmann y quiero terminar con algo más o menos disruptivo que no tiene mucho que ver con el tema del mercado laboral, pero sí tiene que ver con lo que mencionaba el profesor Hausmann del tema de las letras, de cómo nosotros acercamos la ciudad. Y nosotros decimos que tenemos que trabajar más tiempo, que nuestros adultos mayores tienen que trabajar más tiempo. ¿Y qué pasa si por un momento lo hacemos más simple, lo hacemos más fácil y tratamos de buscar mecanismos y soluciones para esto? Y quiero terminar mi presentación, vamos a ver si la tecnología nos ayuda con esto, con dos videos. ¿Se escucha algo, no? ¿Hay forma de poner audio acá? Bien. Ahí sí. Donde vamos no tenemos respeto de la gente más joven. Sí, las mayores dificultades son de que muchas veces queremos salir y no tenemos los recursos. Yo he visto gente hacerse pipí en la calle porque nadie le ha facilitado un baño. O
nosotros somos adultos mayores, ya que muchos nos dejan de lado. Es triste para uno como adulto mayor que pasen esas cosas. Tenemos muchas expectativas, pero nos falta una ayudita. Esta bandita yo creo que nos va a servir para muchas cosas. ¿Qué pasa si nos preguntamos por un momento y tratamos de solucionar los problemas? ¿Por qué los trabajadores informales no cotizan? ¿Ah? ¿Será porque no confían mucho en los sistemas? ¿Cómo le generamos mayores niveles de confianza al sistema? Es fácil consumir, pero que es difícil ahorrar. Uno tiene un crédito preaprobado con un clic en el computador, pero ¿han tratado de ahorrar lo difícil que se hace? El microcrédito ha resuelto algunos problemas de esto. Entonces yo creo que con innovaciones disruptivas uno puede colaborar en este tipo de cosas, y creo que esta banda que les voy a mostrar ahora de alguna forma ayuda a que los adultos mayores tengan mayores niveles de movilidad, puedan ser un aporte en el mercado laboral y podamos generar esta idea de conectar y buscar más letras desde esta perspectiva, y con esto termino. El Chile de hoy nos exige estar a la altura de las necesidades de nuestros adultos mayores, un grupo de la población que crece cada día. Actualmente, 2 de cada 10 personas pertenecen a este segmento y se estima que para el 2050, 1/3 de la población de Chile tendrá sobre 60 años de edad. El adulto mayor es también más activo, más autónomo y exige y merece una mejor calidad de vida. Y la realidad es que las ciudades en nuestro país no están preparadas para este desafío. Los semáforos no dan el tiempo suficiente para que puedan cruzar las calles, deben enfrentar largas filas en el transporte y no tienen facilidades para acceder a servicios tan básicos como un baño público. Para hacer más amigables nuestras ciudades y facilitar la interacción con nuestros adultos mayores, la Asociación de AFP de Chile, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, han creado la banda activa de Red Activa, un dispositivo gratuito con tecnología similar a la tarjeta VIP, que no requiere batería y es a prueba de agua. Con la banda activa, la ciudad es más amable, permite a los adultos mayores acceder a una serie de beneficios que mejoran su movilidad y experiencia en los traslados por la ciudad. Tiempo extra para cruzar semáforos en las principales avenidas, prioridad de los paraderos de taxis colectivos y acceso gratuito a baños en restaurantes y comercios asociados. Y para fomentar la actividad física, la banda activa premia con beneficios a los adultos mayores que circulan por las rutas activas. Mientras más caminas, más beneficios obtienes. La banda activa tiene la tecnología para incorporar en el futuro nuevas funcionalidades, ser el medio de pago en el transporte público, acceso prioritario a servicios o filas virtuales, incluso incorporar el dispositivo en la ficha médica de cada usuario. Con la banda activa fomentamos la autonomía y la independencia de nuestros adultos mayores. Ahora, la ciudad estará mejor preparada para recibirlos y darles el respeto y cariño que se merecen. Red Activa, un proyecto desarrollado por la Asociación de AFP, el Centro de Políticas Públicas y la Escuela de Diseño UC. Para más detalles y beneficios, visita www.redactiva.cl. Yo simplemente en los 45 segundos que me quedan, que Tunsi me los regaló de sus 2 minutos del bonus, voy a terminar con cómo partió el profesor Claudio Zapelli, de pensar en grande. Yo creo que en este tema de pensiones, tenemos que pensar en grande y tenemos que buscar soluciones, algunas veces disruptivas, para buscar las soluciones del mercado laboral. Muchas gracias. Para dar una conversación que ojalá hubiera podido ser más larga, y para eso les voy a pedir a los 3 panelistas unas respuestas muy ágiles, muy concretas a algunas preguntas. Yo creo que se ha caracterizado muy bien el mundo de un alto grado de informalidad de trabajadores que no van a tener una protección durante la vejez, de una población que está envejeciendo, de un mundo donde la automatización está sustituyendo y cambiando la forma de trabajo. Eso plantea una cantidad de retos para ver cómo vamos a mantener esa red, digamos, de protección social durante la vejez y tratar de incentivar el ahorro pensional. Se han puesto sobre la mesa hoy algunas líneas interesantes y yo les diría que nos concentremos en hablar de esas posibles soluciones. Lo primero que quisiera es oír la opinión de ustedes. Quisiera que rápidamente cada uno de ustedes nos cuente qué pros y qué contras le ven a la idea de que los gobiernos dediquen recursos a un sistema de pensión universal.
Un abrebocas. En Colombia las pensiones reciben grandes subsidios. Los hemos contabilizado en más o menos 2.3% del PIB. Y la diferencia es que están concentrados en los pensionados de altos ingresos y no en los pensionados de pensiones más bajas. Uno por uno, empezamos con Tunsi. Yes, you can begin with me, but you must remember I have more time when we talk. So I think for me, the one thing that's very clear, and maybe to borrow from a word that Fernando used, disruption. Some of us are very good at disruption. And one of the places I would like us to disrupt very constructively is the institution I represent, the International Labour Organization. Because we have member organizations and countries that need to understand that they need to change in the way they look at the world. But do you agree about universal pensions, the proposal of Professor Claudio Zappelli? The idea that governments will invest subsidizing pensions for everyone, starting like with large subsidies for the poorest. Okay, there was a problem there now. I'm sorry, we don't have... Because I was listening, because you were speaking Spanish. And now you switched to English. And then my translation was in Spanish, so now I was trying to figure out what was happening. I'm sorry, I've destroyed your time, because now I'm not sure. I'm learning Spanish, but not at that pace. So what did you say? So, just like a plain answer, do you agree or not with the idea of implementing some sort of universal pension in order to diminish informality? I'm never sure about anything universal. I always worry when we use the word universal, because then I have to say, if it's universal, how do we ensure that it caters for the differences in all the other regions? Because universal for me talks globality. No. So I would say, yes, we need to look at other creative and innovative ways, and maybe if we sit and we understand how this universality would work, one can maybe tweak it. But I'm not certain, I'm yet to be convinced about universality. Okay. Fernando. Uno de los grandes desafíos que tienen los países de América Latina son que no tenemos grandes ingresos en el Estado, por lo tanto hacer pensiones universales supone entregarle pensiones a todos, y ahí compiten. Yo personalmente soy partidario de avanzar hacia las pensiones universales. Creo que es una de las formas en las cuales los países han resuelto esto, y es muy bueno, pero en países que tienen problemas de ingreso, quizás se puede partir desde una focalización y a partir de ahí extender la universalidad de la pensión, pero crear un piso mínimo para todos con un nivel de seguridad social me parece oportuno y creo que es una muy buena idea. Y si comprendo bien, esa es la idea de Claudio, no la idea de que todo el mundo tenga una pensión subsidiada, sino que se subsidien las cotizaciones de los salarios bajos, de un salario mínimo o de máximo 2 salarios mínimos, ¿no? Sí, efectivamente, en Chile nuestro pilar solidario tiene una pensión mínima para todos los que no pueden cotizar, que es para el 60% más vulnerable, y para el 60% más vulnerable que cotiza, le ponen un match el Estado. Efectivamente uno tiene que trabajar de manera tal de generar ese pilar solidario algo mucho más grueso en el fondo. Chile gasta el 0,7% del PIB y el promedio de la OCDE en estos pilares alrededor del 6% del PIB. Entonces tenemos que avanzar, pero como decía Claudio muy bien, en política pública hay que priorizar y hay que elegir, y Chile eligió educación gratuita universitaria antes de pensión y mercado laboral, y creo que las prioridades deberían estar al revés. Luis Eduardo. Yo creo que es una propuesta muy interesante, muy interesante. Yo, más que estar de acuerdo, tengo ciertas inquietudes en principio, porque pues si bien estoy de acuerdo con el asunto de ayudar solidariamente a los que tienen ingresos más bajos, me pregunto si los incentivos de las personas serían los correctos, de todos los trabajadores. Yo conozco a mis compatriotas y no estoy seguro de eso, de que todo el mundo haría el esfuerzo para tener una pensión, pudiéndolo hacer cuando esté mayor. Y lo otro que yo quisiera, pues realmente me sorprende un poco la propuesta,
y quisiera estudiar un poco más los efectos de equilibrio general de ellas, porque como dice Fernando, pues Colombia no es un país que tenga grandes ingresos fiscales y me preocupa mucho los efectos en el crecimiento de largo plazo de ese tipo de propuestas. Entonces yo creo que necesitaría estudiar un poco más esa propuesta pensando en los incentivos y en el crecimiento de largo plazo antes de pronunciarme a favor de ella, que seguramente estaría de acuerdo con el profesor Zappelli. A mí me encantó, sobre todo pensando que ya gastamos 2.3 puntos del PIB en subsidios en pensiones en Colombia y que van a los más ricos. Los quiero oír pronunciarse sobre la idea de los impuestos de renta negativos, la posibilidad de sustituir los múltiples programas de política social por una transferencia monetaria directa que serviría en combinación, si entiendo, con la otra propuesta para financiar parcialmente esos subsidios o esas cotizaciones a un fondo de pensiones subsidiado. Empecemos al revés, sí. Primero Sí, de nuevo muy interesante. Yo creo que pues todos tenemos la posibilidad de gastar la plata como queramos, ¿cierto? Si a uno le dan la platica, pues uno busca cómo optimizar y estar más feliz, más contento con eso. Pero me preocupa que no sea el Estado, los gobiernos de turno los que puedan llevar esos recursos a lo que realmente nos va a servir en el futuro, que es más educación y mejor salud. Entonces, tendría de nuevo preocupaciones en esos aspectos. Le voy a botar la palabra a Fernando, pero con una claridad. Yo entiendo que lo que se estaría eliminando son los múltiples programas sociales diferentes del gasto en salud y educación. Esa ¿Sí? claridad me parece muy buena, solo que Sí. no se la escuché al doctor Zappelli. Okay. Pero seguro me Después distrae. nos confirmará. Fernando, por favor. A mí en principio creo que es una idea que va en la línea correcta. Yo tengo un problema de economía política. No veo a los políticos dispuestos a poder eliminar programas de verdad. Nosotros en Chile tenemos programas en la Dirección de Presupuesto de desnutrición infantil y ya no existe desnutrición infantil en Chile. Y seguimos financiando proyectos así. Ahí esa es una pregunta buena para el panel de la tarde. Si van a tener coraje los políticos realmente de poder hacerse cargo de esto, pero mientras mejor focalicemos los pocos recursos que tienen nuestros países, claramente es una buena política pública. Tunsi, te quiero cambiar la pregunta. Luis Fernando Arango ha hecho todo una investigación en la que encuentra que diferenciar el salario mínimo entre regiones de un mismo país puede ser una buena ruta para disminuir la informalidad. ¿Tú conoces experiencias de otros países que tengan salarios mínimos diferenciados en diferentes regiones del país? ¿O tienes una opinión sobre la conveniencia de proceder de esa manera, de tener varios salarios mínimos en distintos mercados geográficos al interior de un país en lugar de uno solo? Well, I'm not aware of any systems like that, but that doesn't mean that it's not a possible system that to be looked at. I think we need to be very open-minded about what we look at going into the future, given that a lot of the policies we've had in the past have failed our people all over the world. It's not just unique to Latin America that you have the challenges that you have with poverty and people not being catered for. So for us, we need to look into it. But obviously, we also need to see at how productively we do not create a situation where we've got too much bureaucracy and red tape that defeats the very purpose of trying to come up with a solution. Because you must remember that when we come up with different minimum wages for different areas, you then have to apply that ruling that says you've got to be aware of the living standards in that particular area, you're going to be aware of the practices in that particular area, and somebody through inspectorates. You must remember Convention 131 also talks about the monitoring and inspectorate of that so that you've got a good measure of what is happening and you're able to adjust it all the time as things change. Could it work? Yes, it could. But we obviously need, and as I said earlier, Marcela, for me, on a fact-finding situation that I'm going through now, where I do want to see how we can convince the politicians, because the politicians need to realize that things have failed. And if things continue to fail, it's an unsustainable world. How do we turn it around on its head and have the disruption that we're talking about? Thank you. Bueno, y la última pregunta. Colombia
está enfrentada a una reforma del sistema pensional inminente por razones de política fiscal. En medio de la discusión sobre las posibles rutas de reforma, ha emergido la discusión de cuál es el rol de lo público y cuál es el rol de lo privado. Me gustaría que se pronuncien sobre eso. Cuando uno piensa en un sistema bien armado para que toda la población tenga cobertura durante la época de la vejez, están en igual capacidad el sector público y el sector privado representado por los fondos de pensiones para responder a las necesidades, o hay como una ventaja comparativa de cada uno de los lados para ocuparse de un lado. Yo quisiera oír el aporte de ustedes y con eso cerramos. Si quieres empezamos esta vez con Fernando. Dos cosas en eso. La primera es que yo creo que en América Latina nos asustamos mucho cuando escuchamos la palabra reforma. Y tenemos que acostumbrarnos que nuestros sistemas se tienen que reformar de manera mucho más seguida y no una vez cada 20 años. Y lo segundo, respecto a lo público y lo privado, esta no es una discusión ideológica de cuánto Estado o cuánto mercado. En un sistema de pensiones el mercado tiene un rol y el Estado también tiene un rol. Ahora, yo voy a ir al trasfondo de esto, que es una discusión que hay. Yo creo que en el pilar solidario no hay ninguna duda que el rol lo tiene que tener el Estado y que debe ser financiado a través de los impuestos generales. La pregunta es en el pilar contributivo, en la administración de fondos. Si vamos a hacer una entidad estatal que haga exactamente lo mismo que una entidad privada, yo personalmente prefiero ocupar esos recursos para funciones de salud, educación y otras cosas. Además, cuando uno mira la evidencia internacional, en la competencia, siempre es bienvenida la competencia y es buena, pero es muy difícil que la cancha en la que juegue el mundo público y en lo privado sea exactamente la misma. Por lo tanto, aquí hay que resguardar muy bien el giro único que tienen los fondos de pensiones y por lo tanto el Estado tiene que tener un rol claro y fuerte en el pilar solidario, y en el pilar contributivo no tiene sentido que el Estado compita con lo privado. Podría ser algo, pero algo diferente. Y los fondos de pensión han demostrado en distintos países del mundo que en términos de rentabilidad y seguridad en los fondos han sido muy claras porque no han habido desfalcos, no han habido robos y efectivamente ha habido buena rentabilidad. Gracias. Por lo tanto, déjame hacer polémica. Yo estoy totalmente en desacuerdo con una AFP pública que compita con las AFP privadas. Ahora vamos a decirle a Luis Eduardo que nos hable eso, pero quiero que tú cierres. Entonces, primero tu visión sobre el rol de los fondos privados de pensiones y el rol sobre el gobierno como administrador del sistema de pensiones. You know, I think that when I was reading on the local situation here and reading the IDB publication and so on, the one thing that strikes me is that there is an argument to be made for individual capitalization. There really is. Can you hear? Yeah. No. Okay. There is an argument to be made for individual capitalization. Because, you know, one wants to look at all those principles that we talk about, but then one says, well, what do we do with the principle of solidarity in this case? And maybe some kind of a marriage where you could look at that pillar as being the main pillar, but you could complement that pillar with a way in which you have a distribution system as well, but it's a complementary one, the main one being the one that works with the private. And of course, if you're going to have private, then you're going to have to talk about how do you ensure you've got a judicious way of regulating that environment so that the transparency and the trust and the dependability and the predictability happens at all levels. How do you fund that? Well, a combination really of certain charges, certain taxes, but this is methodology that needs to be looked into. But I really do want to say that there is something here that could be worked on based on these principles. Thank you. Luis Eduardo, ¿cierras tú? Ok, yo creo que aquí hemos escuchado un espectro amplio de sugerencias de reforma que sin duda vamos a tener que hacer. En otras ocasiones yo he podido decir una frase pues que no es como correcta pues en un espacio en el que se habla de reforma de pensiones, pero he insistido siempre en que tenemos que pensar primero en el mercado laboral, reformar primero, hacer primero las reformas en el mercado laboral y una vez eso esté encaminado, pensar en la reforma que requiere el sistema de pensiones. Pero roles de lo público y lo privado. Sí, ya voy allá.
Luego, cuando tú me hablas me asusto, Marcela. Sí. Luego, yo creo que se requiere la presencia de los dos sistemas. Es muy importante que la participación de los recursos públicos, de lo público, sobre todo pensando en el pilar solidario, como han mencionado mis colegas acá, confío, creo en el funcionamiento del sistema de capitalización. Sin embargo, para que exista una buena complementariedad, sin duda, creo que se requieren reformas, ajustes y sobre todo mejorar la gobernanza del sistema de reparto. Bueno, señores, gracias a los panelistas, mil gracias a la audiencia que regresó después de que se saltó la alarma. Muchas gracias por invitarnos a dar esta conversación. A ustedes muchísimas gracias, a la doctora moderadora y a los panelistas.